pues se vuelve complejo evaluar múltiples herramientas y modelos y considerar la precisión, la adaptabilidad y la facilidad de integración. En este ámbito, pues se debe priorizar la herramienta de la escalabilidad y la facilidad de, del, del- del uso de las herramientas. Para seguir, voy a comentar los conceptos claves, que sería, por ejemplo, comandos de voz, que son instrucciones verbales en el sistema de interpreta para ejecutar acciones. Otro sería el procesamiento de lenguaje natural, que es la rama de la inteligencia artificial que permite que las máquinas comprendan y generen entre el lenguaje humano. Las consultas SQL es el lenguaje estándar para la gestión de bases de datos relacionales. La transcripción de voz a texto, que es la conversión de audio hablado a texto mediante algoritmos y reconocimiento de voz. El prompt, que es la entrada de texto o comando y guía para el modelo y generar respuestas más eficientes. El API request, que es la solicitud enviada a un servidor y acceder a las funcionalidades o datos. El modelo LLM, que son modelos lenguajes de gran escala para procesar la generación de texto. Bueno, seguimos con la metodología, que se la divide en dos etapas. Cumpliendo, primero que todo, fueron las herramientas que se evaluaron principalmente, fueron LangChain, que es para la gestión de base de datos directamente con los modelos. Hugging Face, pues esta es la plataforma que contiene mayor cantidad de modelos libres. Y OpenAI o GPT, que son los modelos GPT en temas de servicios que son más robustos, al igual que el Cloud 2 que también se evaluó, que son modelos ya más completos. La evaluación de los modelos de reconocimiento de voz, aquí está principalmente Whisper de OpenAI, y Transcribe, que es de habla. También está la actividad de exploración en la base de datos que se había comentado, que sería la jerarquía y la relación entre las tablas. Otro de la de los procesos principales de la etapa 2 de desarrollo fue el refinamiento de los prompts, ya que para que el modelo sepa qué es lo que uno le está preguntando, uno tiene que contextualizar con las tablas y la estructura de la base de datos que se va a trabajar. Y pues por último sería el diseño de los prototipos. Para eso se desarrolló aparte de eso, pues tocaba hacer una investigación de literatura, donde se seleccionaron las herramientas eh, para hacer la evaluación de desempeño. En eso nos basamos en literatura como la de Radford 22, de 2022, que nos dice que OpenAI y Whisper, él realiza una evaluación y dice que eso es un soporte multilingüe y tiene una capacidad en entornos ruidosos. O sea, tiene capacidad de manejar diferentes idiomas y en los contextos más difíciles, pues se comporta muy bien, entonces es ideal para las consultas de voz. Otro que es SQL Agents de LangChain, que es una herramienta para la aplicación de modelos de reconocimiento de generación de texto, que facilita las consultas y la necesidad de conocimientos técnicos, eh, desarrollado en este trabajo. Otra de las herramientas que se lograron identificar fue los modelos de Hugging Face, que digamos permite personalizar soluciones en diversas industrias, ya que es muy adaptable a diferentes estructuras de base de datos. Eso fue evaluado en este trabajo. Y por último, Cloud 2, que fue la presentación en 2023 de este
modelo de inteligencia artificial que tenía bastante información acerca de la sintaxis SQL, entonces era bastante preciso en ese tipo de consultas. Para seguir, vamos a hablar de los criterios de evaluación de las herramientas que hablamos primero es de la precisión en SQL, que sería no solamente la lógica, sino el sintáctico, o sea, el sintáctico y el lógico de acuerdo a la base de datos que uno le pasa como estructura principal. El tiempo de respuesta, la velocidad de ejecutar, los costos computacionales, esto es en consumo de memoria, procesamiento y, y es lo que requiere cada modelo para la ejecución. La facilidad de integración, que es el uso de dependencias y qué sistemas o exigencias tiene el modelo. Y por último, indicadores de similaridad, que aquí tenemos una descripción de cómo funcionan la distancia de Einstein y el coeficiente de Jaccard, que es la similitud entre conjuntos. Entonces, uno revisa cuántas diferencias hay, o sea, cuántos cambios toca hacerle a un texto para que se vuelva al otro texto, y el otro, que es el de Jaccard, elige cuáles similitudes tiene en común. Y aquí está parte de la ecuación del coeficiente de Jaccard. En la etapa de implementación tenemos el diseño de la interfaz amigable con el usuario, la integración de modelos y conexiones entre PLN y reconocimiento de voz a bases de datos. En esta parte de la evaluación de herramientas de PNL se optaron por principalmente OpenAI GPT, GPT 3.5 y Cloud 2. Esto debido a que eran como las más robustas. Aún así, el modelo le costó y solo tuvo 60% de precisión en consultas SQL debido a la magnitud de la base de datos o de la complejidad de la base de datos. Después, en temas de la evaluación del sistema de transcripción de voz, se tomaron varias, principalmente estas tres que son Whisper, Transcribe y Speech to Text, que son de pues, tecnologías bastante grandes, que tienen alta precisión, pero también los costos son bastante diferenciables con los demás. El criterio de evaluación fue la precisión en español, el tiempo de procesamiento, el costo operativo, los recursos computacionales requeridos. En esta parte pues, se eligió Whisper por la velocidad, la precisión y de acuerdo a que se había elegido GPT 3.5, entonces era más fácil el uso del mismo, porque son de la misma compañía. Aquí quería mostrar parte de lo que fue la evaluación. Nosotros cogimos una muestra de audios con la transcripción original y se revisó la similitud que tenía con los demás, con las respuestas que daban estos modelos. Primero fue la evaluación de costo en tiempo. Por ejemplo, aquí hay algo curioso que fue Assembly AI, que es una API gratuita, pero que a diferencia de las demás APIs que no son gratuitas, tienen, tienen una demora bastante diferenciable. En otros modelos, por ejemplo, podemos ver la diferencia entre los modelos de API y los modelos locales, principalmente sacados de Hugging Face, que sería en cuestión de tiempos. Y pues claro, así como hay cuestión de tiempos, también los precios son diferenciables, ya que los modelos son gratuitos y funcionan de forma local, ya dependiendo del proyecto que uno quería implementar. El análisis basado en API, y por ejemplo una anomalía detectada fue la de AWS,
que aunque es bastante preciso en temas de las palabras, podemos ver un diferenciable en las respuestas de Levinstein y Jacquard, ya que lo que pasó con AWS Transcribe es que no tiene en cuenta la puntuación. Entonces, ese es un factor muy importante a la hora de hacer peticiones o hacer consultas a otro modelo. Entonces, por esto mismo fue que no se seleccionó AWS Transcribe. Ahorita que quiero explicar el diagrama de la arquitectura del ambiente de pruebas, que fue principalmente la entrada de un prompt iba directamente al sistema a través de la API del modelo del LLM y él traducía eso a un query SQL. Después de la generación de SQL, se hacía la consulta a la base de datos y después de solicitarla pasaba tanto la respuesta de SQL como contextualización de la respuesta para volver a hacer otra request. Como parte de la implementación, nombrar que era una arquitectura diseñada modular, que en microservicios, desarrollaban el backend en Django, el frontend en JavaScript y la interfaz de tipo chatbot. Para la parte 2 de la pasantía, que era la lectura de facturas de servicios públicos, quería describir que era una de las actividades parte de la creación del chatbot, principalmente por el problema de que procesar facturas manualmente pues, es bastante lento y es propenso a errores. Entonces, Vertebra gestiona de manera automática estos procesos, tanto haciendo la descarga usando Selenium en algunos de los portales de servicios públicos, usando PF, una de las librerías de Python para la extracción de datos de las facturas en PF y pues, SQL para el almacenamiento de las facturas. Aclarar que Vertebra también hace, le presta el servicio a más de 90 clientes, entonces se imaginarán la cantidad de facturas que les toca procesar. Entonces las facturas que cada cliente puede tener a diferentes números de prestadores. Entonces cada factura, por ejemplo, de todos estos clientes se llega a tener hasta 240 prestadores diferentes y cada prestador puede tener múltiples formatos de factura. Entonces también se encarga del proceso de descarga automática de las facturas. Conclusiones personales del proyecto, pues fue disponer de herramientas para automatización de consultas de base de datos, la reducción del tiempo de errores y la obtención de información, mejorar la precisión en transcripciones complejas, eh, pues la aplicación de modelos de procesamiento de lenguaje natural, como fue la de conversión a request SQL. Pues este proceso fue un aprendizaje bastante grande a nivel personal y relacionamiento empresarial. Eh, Crecer en temas de trabajo en equipo, articulaciones con actividades de otros profesionales y un logro productivo y pues aumentar experiencia profesional. Aquí hay algunas de las referencias que se utilizaron en la presentación y por último quería pedir gracias a Vertebra y a sus colaboradores por la colaboración y el apoyo, especialmente al ingeniero Francisco García, quien ofreció la pasantía y dio el apoyo durante la misma, a mi director de tesis, Oswaldo Solarte, y al profesor evaluador Robinson Andrés Duque.
Bueno, Miguel, pues muchas gracias por la presentación. Muy interesante el trabajo. Bueno, ahora le vamos a dar paso a las preguntas, entonces al profesor Robinson, de las preguntas que pronto tenga del trabajo. Gracias, Miguel. Hola, Miguel Ángel, gracias por la presentación. Algunas preguntas. Primera, ¿el asistente lo están utilizando en este momento? ¿El Eh, asistente de voz a sentencias SQL? el, el- el- parte de sí, o sea, yo les entregué parte del asistente, pero la verdad no sabría decirles si, porque eso tendría como, antes de ser aplicable, eh, tocaría averiguar como la eficiencia en sí, si lograron desarrollarlo. Pero yo sí lo entregué, pues. Ya. ¿Y todavía estás vinculado en la empresa o ya no estás trabajando allí? Sí, pero en cosas diferentes. En otras áreas. Ok. Digamos que eso también te quería preguntar, ¿cómo es el proceso de despliegue o cómo fue el proceso de despliegue dentro de la empresa? ¿Tú desarrollaste el modelo y de allí qué pasó? Pues ¿quién te lo aprueba? ¿Cómo era ese proceso? Bueno, pues yo tenía un encargado donde pues me apoyaba en términos del desarrollo, o sea, estaba bien, pero la verdad no alcanzó a hacer desplegada la aplicación y, y hacer, o sea, se tenía como propuesta de hacer la, como encuesta de si la gente en verdad la usa y le da una utilidad o en verdad no es tan útil. Pero pues no alcanzó a llegar allá. Ya. Han aparecido muchas herramientas que hacen este tipo de cosas, ¿no? Por ahí veo que hasta Query GPT, hay muchas con GPT, SQL Builder, también de GPT y demás, ¿no? Yo creo que son más recientes y la Sí, pasantía la hiciste el año pasado, a ¿cierto? principios del año pasado, sí, señor. Ujú. Sí, Pues, porque mucho de eso ya está automatizado. De hecho, hay herramientas que simplemente le das el acceso a la base de datos. Ellas mismas identifican la estructura y después de hacer esa identificación, tú lo puedes hacer consultas y te entregan la sentencia de SQL, ¿no? De forma directa, que es más o menos un poco lo que propusiste. sí, también usé varias de esas, pero hay un problema, es que cuando se tienen tantos variables, tantos datos, por ejemplo, hacer referencia a esos datos, toca darle al asistente una contextualización a lo que se refieren ese tipo de datos. Por ejemplo, nombres raros se les da a las variables, y esas bases de datos grandísimas, pues toca es dar como el significado de cada variable, para que tenga algo de sentido, o que la request que uno estaba pidiendo pues sea significativa, o tenga que ver con lo que uno estaba pidiendo. Sí. Tú mostraste una tabla de evaluación de algunos modelos de voz a texto. No sé si te puedes devolver esa tablita Ujú. donde tienes los resultados de Levenstein y Jacquard. Pero aparecen esos números y qué significan esos números. O sea, 2361, 6481, eso es bueno, eso es malo, ¿qué significan? Por ejemplo, Jacquard es las similitudes que hay entre cada conjunto. Entonces, entre más allá, mejor es el modelo. Y Levenstein es como las diferencias que se... Ah, no, acá arriba lo explicaba, que son cuántos cambios toca que hacerle a ese, eh, a ese dato, para que se parezcan. Ujú. Eso es una matriz de proximidad, pues. Sí, pero en últimas no hay forma de expresar esto en un porcentaje, porque no sé si sean comparables, la verdad. Sí, sí, Allí, salvo que estén probados con, con el mismo dataset o se hagan las mismas evaluaciones, pero no sí, sé si eso sucede allí. sí, 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 podría ser. Porque
no sé, pareciera que están como ordenados en menor tiempo, ¿cierto? La mayoría, pero no me queda claro por qué se escogió lo que se escogió para hacer la implementación. O sea, ustedes escogieron, tengo entendido que lo que te entendí es que escogieron en últimas Whisper, Whisper, sí. eh, pero no sé, no me queda claro por qué Whisper. Bueno, es que aquí no alcancé a colocarlo, pero estos Whisper son los de Hugging Face, que son modelos que se corrieron en local. La API pues tiene un comportamiento similar al de Amazon Transcribe, o bueno, las APIs la verdad se comportaron bastante similar, eh, sino que pues como ya se había usado el sistema de OpenAI para los requests de SQL, pues era más fácil la implementación y la verdad no se veía una diferencia competitiva entre Whisper y los demás modelos. Pero entonces estos datos, estos resultados los corriste sobre el mismo dataset Sobre diferentes, sí, o iguales. son distintos. No, Porque si son, el mismo dataset. porque si son distintos no tiene sentido No que los tiene sean sentido, sí. comparables. Si te puedes volver un poco a lo que yo llamaría como la arquitectura de lo que propusiste, como el flujo de información, lo tienes, Sí. ajá. Entonces, allí lo que tú entiendo es que el usuario hace la solicitud, esa solicitud viene por voz, ¿cierto? Ujú. Voz o Y, texto, escogido. ¿cómo? Voz o texto, sí. Voz o texto, ¿sí? Luego allí utilizas un LLM para generar el SQL, ¿no? Si es texto, entonces si es voz, falta algo intermedio. Ese intermedio sería el traductor Ujú. de voz a texto, ¿no? Yo creo que allí le falta como explicar eso a este diagrama de flujo. Eh, ¿Qué más te quería decir? Espérate, yo por acá tengo otra pregunta. Eh, ¿Tú no probaste en último la efectividad de esto? Pues yo comenté aquí que llegó a ser una precisión del 60%. Ellos me brindaron alrededor de casi 200 preguntas acerca de, o sea, preguntas habituales que digamos, tienen que solucionar competiciones a SQL Ujú. de diferentes áreas porque pues, hay varias de áreas como de reportes, otras áreas de análisis de consumos y cosas así. Entonces ellos me dieron como ese listado de preguntas, se corrieron pues, varias veces porque al principio, digamos, solo me resolvían 50 o 40, entonces era una precisión bastante baja, de acuerdo a la complejidad y como te decía, la contextualización de lo que se está pidiendo, era difícil que el modelo lo entendiera. Entonces, como parte del prompt y el refinamiento de darle ese tipo de instrucción, fue que se llegó hasta 60, que Ya. Eh, y esas, digamos que esas pruebas, cómo se lanzaban? ¿Tenías una consulta de prueba y tenías una respuesta esperada para mirar la validez de la consulta? Porque no, digamos que uno tiene la consulta en lenguaje natural o en voz, como la quieras ver. De allí deberías generar un SQL, ese SQL se le lanza a la base de datos, ¿cierto? La base de datos te arroja un resultado. Entonces, ¿tú qué evaluabas? ¿El resultado de la base de datos o simplemente el query? la verdad, la exactitud para que se ejecutara era bastante poquita porque uno mandaba el query y no contestaba porque estaba mal formulada el request.
Entonces, si pasaba y daba un resultado, era pues un resultado favorable. Un Mm, resultado esperado, pues. sí, porque entonces ese 60% podría ser cualquier cosa. O sea, yo qué sé, le hago una consulta sobre clientes y me arroja, yo qué sé, el número de sucursales de la empresa o algo por el estilo. Entonces, esto debería ser evaluado no sobre si hubo un resultado válido, un query válido, sino que el query sea correcto. Y la forma de contrastar el que el query sea correcto es teniendo la respuesta correcta del query para poderla luego contrastar con lo que me está entregando el LLM Sí, o en este caso el modelo. Pero no lo hicieron así, ¿cierto? no, pues es bastante engorroso hacerlo así, la verdad. Bien. Sí, porque entonces digamos que ese 60% no podemos garantizar que sea precisión, porque uno la precisión la calcula sobre respuestas correctas. Y si la calculas sobre un query que posiblemente te genere respuestas incorrectas, entonces realmente no estás calculando una precisión. Esa es como mi Vale, observación allí. Em, ¿Qué más te quería preguntar acá? Em, ¿Ustedes terminaron pagando algún modelo para utilizar, para tratar de hacer esta implementación? sí, el de GPT-3.5. Ok, ok. Y también pagaron el de Whisper, ¿no? ¿O No, solo no, no, eh, utilizaron la capa gratuita. la capa gratuita? Ok. Em, bueno, no tengo más preguntas. Realmente mi inquietud estaba en cómo habían evaluado el modelo, porque digamos que esa es como la parte crítica de esto, ¿no? Evaluar que ese query sea correcto, porque digamos que uno puede hacer eh, una consulta a una base de datos eh, y deberíamos es evaluar el resultado de la consulta más que la consulta misma, porque en últimas estarías validando similitud entre una consulta esperada y la consulta que nos arroja el modelo. Y a veces la similitud puede llegar a ser muy alta, pero por una leve variación en el query te da una respuesta totalmente distinta. Entonces, esa es como mi apreciación respecto a tu trabajo. Pero eso me parece que está interesante. Yo creo que estas tecnologías pues cada vez vienen siendo más utilizadas y como te digo, ya hoy en día lo que yo he visto de esto es que hay herramientas que prácticamente son totalmente autónomas y prácticamente uno le hace la consulta y la genera independientemente de la estructura de la base de datos. Y es como que son capaces de abstraer un poco la estructura. Claro que hay que hacer algún tipo de tuneo, algún tipo de ajuste, pero es bastante desarrollo en el tema. Muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias por la presentación. No, profe, a usted. Gracias. Bueno, pues gracias a Miguel Ángel, muy interesante el trabajo también con todas estas nuevas tecnologías de la inteligencia artificial que se pueden integrar, digamos, en ese nuevo mundo del desarrollo de aplicaciones. ¿Sí? Bueno, por ahora entonces, por favor les pedimos el favor a todos que se desconecten y mientras Robinson y yo pues discutimos la evaluación de Miguel Ángel y le pido el favor a Miguel Ángel que se conecte en unos 3 minuticos, ¿vale? Bueno, En 3 minutos. vale. Se desconectan todos.